Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo y con todos los tuyos en este día maravilloso que nos regala el Dios del amor, el Dios de la ternura. Y en este día nuestra Madre, la Iglesia, nos presenta el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 46 al 50. Escuchamos. En aquel tiempo, mientras Jesús estaba todavía hablando a la muchedumbre, su madre y sus hermanos estaban de pie fuera, pues querían hablar con él. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren hablar contigo. Pero Jesús le dijo al que le daba el recado: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? E indicando con la mano a sus discípulos, le dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Tomen a cualquiera que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos. Y ese, para mí, es un hermano, una hermana o una madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y en este día maravilloso el Señor nos regala una palabra a través de su Evangelio. Pues nos dice en el versículo 50: tomen a cualquiera de estos que cumplen la voluntad de mi Padre. Y ese que cumple la voluntad de mi Padre es mi hermano, mi hermana o mi madre. Jesús nos declara que aquellas personas que cumplen la voluntad de su Padre que está en los cielos se convierten en su madre, en su hermano y en su hermana. Pues nos invita a través de esta buena noticia a hacer la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo. ¿Y cuál es la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo? Pues nos la enseñó Jesús, nos la reveló en la oración del Padre Nuestro. En el Mateo capítulo 6, cuando sus discípulos le dicen a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús en esa oración hermosa nos presenta y nos indica que tenemos un Padre. Es en ese momento cuando Jesús ya comienza a revelar al Padre a sus discípulos. Y también nos los revela a ti y a mí. Nos dice que tenemos un Padre. Y ese Padre es amoroso, es bondadoso, es misericordioso. Pues lo dice la primera lectura también del día de hoy del libro de Miqueas, en el capítulo 7. Dice que Dios es misericordioso, es bondadoso, que borra nuestras culpas y la echa hasta el fondo del mal. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios Padre ha querido que tú y yo seamos felices. Viene a perdonar nuestras culpas. Y para perdonar nuestras culpas, nos demostró tanto su amor, como lo dice en la primera carta de San Juan. Nos amó primero. Y ese amor nos lo demostró, ¿sabe cuándo? Cuando nos envió a su Hijo, a su único Hijo, para que en una cruz muriera por ti y por mí. Y en esa cruz nosotros recibimos redención, purificación de nuestros pecados. Pues ya Jesús ha cargado con nuestros pecados. Recuérdate que nos lo dice en Isaías, versículo 53, capítulo 53, versículo 10, dice que el siervo cargó con los pecados y con nuestras deudas, y que a través de sus llagas somos sanados, y que en la cruz recibimos redención y ganó para nosotros la paz. Y entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? También nos lo dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el terminal 28-22. Dice: la voluntad de nuestro Padre es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Esa es la voluntad de nuestro Padre Dios. Quiere que nosotros nos salvemos, que nosotros alcancemos vida eterna. ¿Y qué es salvarse? Salvarse es identificar, reconocer que Jesús es nuestro Señor, es nuestro Salvador. ¿Y dónde comienza esa salvación? Comienza aquí, a través del acontecimiento diario que Dios nos da aquí día a día, a través de nuestras actitudes, de nuestra conducta. Podemos comenzar a hacer la voluntad de Dios. Y Jesús nos la revela en la oración del Padre Nuestro, en el capítulo 6 de San Mateo. Dice: que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Y qué hermoso saber que la voluntad del Padre es que todos nosotros nos salvemos. Pues hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Es decir, ¿qué es arrepentirse? Volver a los brazos de su Creador, volver a los brazos de su Señor. También nos lo dice en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo del 3 al 4. Dice que a Dios le agrada, quiere que nosotros nos salvemos, que no nos perdamos, sino que nos salvemos, que tengamos vida eterna, que comencemos a vivir el reino de los cielos aquí en la tierra. Qué es hermoso saber que cuando nosotros cumplimos la voluntad de Dios en nuestras vidas, nos convertimos en hermanos, hermanas y madre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, comenzamos a formar parte de la gran familia de Dios, de la gran familia de los hijos de Dios, porque por Jesús hemos recibido la adopción de ser hijos de Dios. Y recuérdate también, a través del bautismo nos convertimos en hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Y es hermoso también saber que la voluntad de nuestro Padre es que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó. Nos lo recuerda en el capítulo 10 de Lucas, versículo 35. ¿Y cómo Él nos amó? ¿Cómo debemos de amarnos los unos a los otros? Pues debemos de amarnos en el sufrimiento, estar juntos, amarnos con nuestras actitudes, aceptar a nuestros hermanos con sus defectos, con sus cualidades, y amarnos como nosotros queremos que nos amen. Es como ver a Jesús en el otro. Esa también es una de la voluntad de nuestro Padre Dios. ¿Y quién es el primero que hace la voluntad de nuestro Padre? Bueno, es Jesús, es su Hijo, que viene a mostrarnos cómo podemos cumplir la voluntad de Dios. Es Jesús el primero que ha hecho la voluntad del Padre. Lo dice en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 10. Dice que a Jesús le agrada hacer la voluntad del Padre. Y mira que también en Lucas capítulo 22, dice que Jesús, en la oración de Getsemaní, decía: Padre, aparte de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Padre. Que se haga tu santa voluntad en mi vida, dice el Señor Jesús en el capítulo 22 de Lucas, versículo 42, dice así: con estas palabras dice Jesús: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús en ese momento se desploma, es decir, deja todas las cosas en las manos del Padre y le dice: Padre, que no se haga tu voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús nos enseña a través de su palabra, a través de su vida, nos enseña a nosotros también decir en este día: Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Padre, ven a asistirme en esta enfermedad. Ven a asistirme en esta situación difícil en la que estoy pasando con mi familia. Ven a asistirme en la alegría. Ven, Padre, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Mira que Jesús le agradaba hacer la voluntad de Dios. Nos los recuerda en Juan. En Juan nos recuerda que Jesús siempre le agradaba hacer la voluntad de Dios. En Juan capítulo 8, versículo 29 dice que el enviado está conmigo y no me deja nunca solo, porque yo siempre hago lo que Él le agrada. Bendito sea Dios. Qué es hermoso saber que a través de las liturgias, de la palabra diaria de nuestro Señor, nos habla, nos dice cuál es su voluntad en tu vida y en mi vida, y nos invita a encontrarla, a discernir qué tú quieres de mí, Señor, qué tú quieres de mí. Y cuando encontramos y sabemos cuál es la voluntad de Dios y podemos afirmarla y podemos realizarla en nuestras vidas, entonces entramos en la morada de la paz. ¿Sabes por qué? Porque nos colocamos en las manos de aquel que todo lo puede, en aquel que nos ha dicho y que nos promete darnos vida y vida en abundancia. Pues es Jesús, la luz, el camino, la verdad y la vida. Y mira qué hermoso lo que dice aquí en el numeral 2825 de nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Es hermoso saber que nosotros solos no podemos cumplir con la voluntad del Padre, sino que necesitamos unirnos a Jesús. ¿Por qué? Porque es Jesús el primero que cumplió la voluntad del Padre. Decía: mi alimento es hacer tu voluntad. Pero cuando nos unimos a Jesús y le pedimos a Jesús que nos permita con Él, estar unido con Él, a
a cumplir la voluntad del Padre, entonces nuestras vidas se van transformando. Estamos más tranquilos. Vamos alcanzando la morada de la paz. ¿Por qué? Porque nuestras vidas se van transformando en la confianza, en la fe, en el amor. Nos convertimos en personas más bondadosas y nos dejamos caer en esas manos amorosas como lo hacía Jesús. Jesús estaba muy confiado en la pasión, en la cruz. Cuando estaba en la cruz, Jesús estaba confiado de que el Padre no lo iba a dejar solo, de que el Padre iba a cumplir la misión que Él tenía que hacer aquí en la tierra, y que a través de esa cruz nosotros íbamos a recibir redención. Y sabes que al tercer día resucitó y Dios le dio la vida, así como nos la puede dar a ti y a mí. Dios puede darnos vida a través de Jesús, a través de nuestra fe. Y mira lo que dice en el numeral 28-25, dice: Jesús, aún siendo hijo, no cometió pecado, pero experimentó la obediencia. En Hebreos 5:8 dice: pedimos a nuestro Padre que una nuestra voluntad a la voluntad de su Hijo, para nosotros poder cumplir con ella su designio de salvación para la vida del mundo. Nosotros somos radicalmente impotentes para ello, pero unidos a Jesús, dice aquí en el terminal 28-35 de la Iglesia Católica, unidos a Jesús y con el poder de su Espíritu Santo, podemos poner en sus manos nuestra voluntad y acoger lo que el Hijo ha acogido y hacer lo que al Padre le agrada. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que si nosotros hoy, nos dice Jesús, esa buena noticia en su evangelio, nos dice: mi madre, mi hermano y mis hermanos son los que cumplen la voluntad de Dios. Pues en este día tenemos que decirle al Señor: Señor, ¿qué tú quieres de mí? ¿Cuál es tu voluntad? Sabiendo que su voluntad va muy alineada con nuestra salvación. El Señor quiere que nosotros nos salvemos. El Señor quiere que nosotros tengamos vida eterna. Pero para esto no ha enviado a su Hijo Jesucristo, que Él, a través de su Espíritu Santo y de nuestra fe, entonces viene a unirse a nosotros, para que nosotros podamos decir: que se cumpla tu santa voluntad en mi vida, en mi familia, en mis proyectos. Pues dice en Isaías capítulo 54 que el Señor nos dice: mis proyectos son mejores que los tuyos. Pues entonces en este día denos la oportunidad de hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Dios le agrada. ¿Y qué es lo que Dios le agrada? Dios le agrada que nosotros lo reconozcamos como nuestro único Señor y nuestro único Salvador, que lo declaremos como nuestro Señor y que podamos decir, inspirado por el Espíritu Santo en nuestras vidas: Abba, Padre, querido papá. Que sepamos que estamos en sus manos y que Él nunca nos deja solo, pues somos sus hijos favoritos, somos sus predilectos. Dios te bendiga en este día, que pase feliz resto del día junto a los tuyos. Pero recuerda, sé feliz, pero trata también de hacer feliz a los demás. Bendiciones. La paz. Somos Familia Unida. Dale a like, suscríbete, dale a campanita. Somos Familia Unida. Adiós.